Cereza and the Lost Demon. Hey chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo este juego nuevo de Bayonetta. Vamos a estar probando su versión demo y pues nada, serán las primeras impresiones de este grandioso Bayonetta. Y ahora sí, comencemos. Ok, vamos a crear una partida nueva. Pensé que iba a haber cinemáticas y por eso me quedé. Así que tenemos opciones de juego, Tutorial, ajuste de visualización, interfaz, ajuste de sonido. Y sí, normal. Partida nueva. Me voy a callar, mientras están las cinemáticas y todo eso. La verdad es que le tengo muchas ganas a este juego. Long ago, there existed two clans, the Lumen Sages of Light and the Umbra Witches of Darkness. Together they controlled a mysterious power. The clans put in place strict laws to ensure that strife would never consume them. But a pair of star-crossed lovers broke this rule, and a child was born with the blood of both sage and witch. It was a beautiful baby girl. As punishment for their forbidden love, the pair were torn asunder. The girl's sage father was exiled to a far land, and her mother locked away in a solitary jail. The witch clan took in the young girl, but she grew up shunned as a pariah, cursed by the circumstance of her birth. Her one comfort was the night she snuck into the village jail to visit her mother's cell. Her mother passed each grueling day barely able to so much as move in her cold cell. But when her daughter came to visit, the witch always showed her a loving smile. But even this small happiness eventually came to an end. On the night of the girl's 10th birthday, her mother was to be moved to a deeper cell, where even the faintest memory of daylight could not reach her. In desperation, the girl tried a daring rescue, but with only a child's strength, the attempt was in vain. More alone than ever before, the young girl clung to all she had left, a stuffed cat named Cheshire, which her mother had made for her long ago. Many moons have since passed. Turning her back on the village, the girl was taken in by an exiled witch who lived on the outskirts of town. Under her strict guidance, the girl continued to train in the ways of the dark arts. She was determined to be a powerful witch and one day save her mother. Her name was Cereza. I've got to hurry. Ojo, ya estamos jugando nosotros. Este es el tutorial, pero si ya me había jugado el otro, yo ya le sé la onda, yo ya le sé cómo mover, Something's there. Ahí hay algo. This place. Uy. ¿Puedo irme para acá? No. ¿Puedo irme para acá? Tampoco, No.
Ah, no mamen. Ah, me muevo yo todavía. Ah, su máquina, pensé que era cinemática. Señores, sombras, ¿quiénes son ustedes? No, güey, Cerecita teniendo miedo, Quítense, yo la defiendo. Buenas, buenas. Hombre, güey, es como mi colonia, güey. Nada más andas sintiendo miradas y ya te quieren robar. ¿Por qué no te marchas? Hombre, pues por aquí vivo, güey. ¿Cómo no va a confiar en mí? No llevo armas, llevo lentes. Ah, güey, pobrecita, güey. Hola. Si por aquí vivo, ya dije. ¿Cómo que por aquí no voy a venir? Hola, ¿me voy para acá? No. ¿Puedo hacer otra cosa? Estoy presionando todos los botones. Sí, no. Ah, no mames, ya está todo oscuro. Leave me alone. ¡Déjenla, culeros! Ah, no mames. Hey! What do you think you're doing? Nada más ando paseando, No se preocupe, no robo. Cereza, you're almost out of time. This is your last chance. If you don't hurry, you may never see your mother again. Ah, no mames. John, I can't. Ah, ella es John. Ah, no mames. Oh, you big baby. Come on, I'll lead the way. Ah, pues sí, ¿verdad? Tienen la misma voz, es que Stop. soy daltónico. No, esa es otra mamada. Ah, no mames, qué genial se ve el juego, Es que no es lo mismo verlo en persona que verlo grabado. YouTube baja la resolución un montón. Stop dallying. Here, use this. Gracias. Sean, you're amazing. They'll find us. Wow, Pues John siempre nos ha ayudado desde que éramos niñas. Wow. Ah, es para acá. Hurry up, Cereza. We don't have all night. Sean, wait! I can't run that fast. Me gusta cómo se ve el juego. Ah, no manches, qué chingón, Es que, güey, es un libro. Estás jugando dentro de un libro. Es que, wow. Soy de esos que buscan algo, ¿no? ¿Vas a encontrar algo para agarrar? ¿Quién sabe? Tal vez. Ahí voy, espérame. We're almost there. Hurry up. What do you think you're doing? Escapando, Oh no, they're onto us. Leave the guards to me. You hurry on ahead. Wait! John! I can't do this alone! Yo también voy. Ay, no mames, si puedo ir. No, mejor me voy, No quiero morir. Oigan, ¿pero qué pasa si voy? Ah, no puedo ir. Ah, no mames. No, pues por si acaso, ¿no? 1, 2, 1, 2, 1, 2. No mames, me está gustando un montón cómo se ve el juego,
Tal vez muchos no lo apoyen, pero deberían hacerlo. Ya casi llego, ya casi llego. Ahí estoy. Me gusta un montón la banda sonora. Es que es, no sé, el tema del pianito, guau. Uy, casi me caigo. ¿No puedo hacer otra cosa? No. Just a little longer. Hold on, Mummy. Ahí voy, ahí voy. Ah, le tengo que ya dar yo, espérame. Ah, no mames, no sabía que se podía hacer eso, güey. Me explotó el cerebro ahorita. Mummy? Tenía que hacer una captura, sí o sí. Es la primera vez que lo juego, así que voy a flipar igual que ustedes cuando lo vean. ¡No, otra vez! ¡Ustedes! Les dije que ya no tengo dinero. Ah, no mames, ya valió caca, Ah, sabía que jalaban los pies, por las noches en un lugar oscuro, Ah, no mames, güey. Güey, está pasando el de los colchones. Voy a apagar mi espérame. Power? Avalon Forest, the white wolf guide you. I'll go! I promise. That dream again. But the ending. It was a dream Cereza knew by heart. But this time, something had changed. Cereza decided to consult her friend Cheshire. A strange boy appeared and told me something incredible. He said if I went to Avalon Forest, he'd give me a fantastic power. If we had that, rescuing Mummy would be a piece of cake. The Forbidden Forest. The oft-repeated warning from Cereza's teacher rung in her ears. Avalon Forest is home to fairies, creatures who love to whisk away children. Stay away. Cereza! Where are you, my dear? Cereza's teacher Morgana was standing by the door, her frown discernible even from a distance. No manches, güey. Momento la TAM, güey. Pasando la esta del que vende los jabones, Capítulo 1, la prueba de la funa. Ah, de la funa.
¡Corten! La prueba de la luna llena. Espera, es que estoy pendejo, la neta. ¿Hola? Durante el... No, güey. Ay, güey, espero que lo corte esto. Espero y no se me olvide cortarlo, la neta. Es que estoy bien pendejo. Durante el viaje usa L junto a los faroles para guardar el progreso. Ah, no mames. Oh, wow, La partida se guarda de forma automática en ciertos momentos cuando ocurre. Verás este icono en la parte inferior derecha de la pantalla. A ver. Estos son los estos. A ver, examinar. Perdóname, no me funciona mucho el pinche control, Estas lámparas están pesadas, son difíciles de limpiar. Ah, ya están sucias otra vez. Lo guardé, ¿no? ¿Cuáles farolas? Estas. Ah, esta. Ah, pues no me dicen. Elige un archivo de guardado. Pues este, ¿no? Oh, wow. Oh, wow. Ok, eso sí me gusta. ¿Y esto de acá qué es? Güey, es que soy de esos que van a ver todos. Que... Será mejor que hable. Hable con Morgana, ya llegó tarde. Ah, pensé que iba a hablar. Por eso me callé. Hola, buenas noches. Examinar. Menudas vistas. Me quedaría aquí para siempre, pero no tengo tiempo. Ah, oye, si se ve muy bien. No, mames. Ay, mira, la cerecita. Guapa. Yo si quieres te adopto como hija, Vámonos. No puedo correr, no puedo hacer nada. Ok. Ok, no me puedo ir. Ok, tengo que ir ahí de a huevo. Examinar. Esta jarra es viejísima. Ojalá tuviéramos, ¿qué? Una más ligera y nueva. Permítame un momento, necesito revisar todo lo que hay acá. Por ahí se va el pueblo, pero no tengo muchas ganas de ir. Ok. Ay, ¿qué pasó? Chores neglected and I find my apprentice enjoying her beauty sleep. I'm sorry. I just closed my eyes for a second. Cereza began making an excuse, but Morgana's scowl stopped her in her tracks. Yes, ma'am. I'll get to them right away. But despite her best intentions, Cereza's gaze drifted back towards Avalon Forest. This did not go unnoticed by Morgana. If I've told you once, Cereza, you must never enter that forest. With your current abilities, you would soon become a snack for one of the fairies who live there. Yes, Morgana. I know. Well then, stop your dreaming and finish those chores before moonrise, young lady. All right. Water from the well. Coming right up. A simple yes will suffice, Cereza. Off you go. Despite her strict exterior, Cereza had grown attached to her teacher. Morgana had also been cast out of the village. She understood Cereza's pain, and her stern treatment came from a place of love. Oh, ya. Saca el agua del pozo del este. Okay. Cereza often reminded herself that these chores were all part of her training. Eager to please her master, she hurried off towards the well. Ajá, huevo, ya puedo ir para acá. Esta piedra parece un colmillo. Me imagino un monstruo gigante atrapado, agazapado aquí, bajo tierra. ¿Y acá me puedo sentar o algo? Ok. Tenemos que ir por el agua del pozo. Entendido, espéreme. Ahí voy. Me está gustando mucho el juego, Se ve muy bien, muy bonito.
Ah, ¿creían que me iba a ir para allá? No. Hola, buenas tardes. Ah, por aquí abajo y toda la cosa. Ah, no mames, ¿qué es esto? Ah, mira, supongo yo que tenemos que traer el agua para hacer esto, ok. Pero ¿qué hace aquí mi libro? Mejor será que lo recoja luego. Ahí voy. Güey, me gusta cómo se ve el juego y su banda sonora, pues, es espectacular. No sé por qué, pero me recuerda al... Alicia. No voy a terminar la palabra para que no haya ningún problema. Llévale el agua a Morgana. Ay, mira. Pail of water. It may seem like a simple chore, but it requires a fine sense of control, making it perfect for Umbran training. ¿Y si antes de eso hago el otro? Ah, no, por aquí no es. Ah, perdóneme. Ahorita lo llevo, ¿eh? Es que hay unas plantas que debo de regar. O a lo mejor se lo tengo que llevar primero a ella. Quién sabe. Ahí voy. Güey, creo que... Güey, la cubeta es más grande que Cerecita, güey. En la mitad de ella. After laying eyes on the full bucket, Morgana gave a small nod of approval. Good. Now collect the herbs from the garden. Oh. At the thought of herbs, Cereza could not help but make a face. This is one job she wished could be forever stricken from her regimen. Do we have a problem? No, ma'am. Trying not to think about the task awaiting her, Cereza headed towards the herb garden. The herbs in Morgana's garden were not your common basil or thyme. She grew infernal plants with an absolutely foul stench. Ah, mira, si era donde íbamos a ir They hace un typically rato. burrowed to avoid sunlight, but a little bit of magic made them pop right up. Voy a guardar otra vez. Es que me gusta la animación, güey. Es que es un juego para ver ahí a cada rato. Aquí algo me sale. A ver. Ay, qué pececillo más mono. Crece fuerte y sano, pescadillo. What's this? ¿Habrá líquido Morgana estas lámparas? Pues creo que tenemos gustos parecidos. Ah. Ok. Cada vez aprendo más de Bayonetta. Digo, de Cerecita. Porque Bayonetta es el nombre que... No, mejor no, porque van a voy a spoilear. El pulso brujo es un arte de umbra fundamental en el que se emplea el baile para imbuir a un sujeto de energía mágica. Cereza puede usar el pulso brujo para hacer crecer plantas infernales. Mantén pulsado ZL y mueve en la dirección correcta en el momento adecuado. Ah, yo pensé que iba a agarrar una pala o algo. Pero como somos brujos... Dinner time! One helping of magic coming right up! no lo tengo que agarrar. Ah, bueno. Sí, esto lo vimos en el... ¿Cómo se llama? Como en la comprobación del juego, pero en Bayonetta 3. Sí, nos dieron una muestra de eso. Si te resulta difícil usar el pulso brujo, puedes cambiar a los ajustes para que se lo ejecute. ¿Qué prefieres? ¿Automático? No, manual. Puedes cambiar estos ajustes del menú. Oye, pero está bien, ¿no? Que sea accesible a todo público, pues. Si no puedes hacer esto, no, nada más que lo hagan automático. Pero su chiste es hacerlo por ti mismo, pues. Just a bit more.
Me gusta un montón cómo se ve el juego. De hecho, por eso no puse la cámara. Para que apreciara mejor el juego. Ay, no mames. Me golpeó. Mantén pulsado ZL para hacer crecer enredaderas infernales que atrapen al enemigo y consumen el indicador de recarga. Told me they could do this. I've got to catch it. Ahí voy, ahí voy. Ay, no mames, me pegó, Yes! Atrapado, I did it! Cereza was pleasantly surprised. She usually managed to make a mess with even this rudimentary magic. I can't wait to see the look on Morgana's face. Cereza hummed a happy tune while picking the herbs. As she bent down, she noticed a pretty flower growing amongst the weeds. Oh, those flowers would really bring out the colour in Morgana's eyes. Vámonos. ¿Hacia dónde vamos? Ahí voy, permíteme. I wouldn't mind if it weren't for the smell. Ah, es por el olor. Bueno, es que no sé cómo huele, Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Con su permiso, ahí voy. Cereza proudly gave the basket to Morgana. It was full to bursting. How about that, Morgana? Quite the harvest, wouldn't you say? I also picked these violets. They're for you. I thought you might like them. Atop the herbs lay a small wreath. Morgana glanced down at it. Her expression unchanged, she spoke to Cereza in her usual tone. Do not expect praise for this sort of perfunctory performance. Oh, and Cereza, your hair today seems to have lost its sheen. Do not tell me that in addition to your outdoor tasks, you're also neglecting your hair. No, ma'am. It's next on my list. Remember, Cereza, hair is the most versatile tool of an Umbra witch. It can be shaped into our armor, weapons, and even used as a medium for summoning infernal demons. As blood flows through veins, magic flows through a witch's hair. Care for it as you would your most precious tool, and defend it as you would your very heart. Understood. I'll make sure to finish up before training starts tonight. Good. Now get back to your chores. The shadows grew long. The moon will soon rise. With this, Morgana turned and walked back towards the house. Yes, ma'am. At times, Morgana's cold treatment got Cereza down. But she knew that Morgana cared for her and only wanted what was best for her. Making a quick recovery, Cereza resolved to finish her remaining chores in record time. Aquella misma noche. Le tengo que dar yo. Bueno. Ahí, estoy dando. Almost time for today's training. I'd better hurry, or I'm in for another lecture. ¿No es cinemática? No es cinemática. Es que, güey, todo parece cinemática aquí.
Se ve muy bien de noche, ¿eh? Que llena un cubo de agua y se lo lleva a Morgana a su entrenamiento de bruja. Ok, ya tengo el poder este, ok. Vamos a guardar. Guardamos. Sí, sobreescribir. Ahí está. Ok. Supongo yo que tenemos que ir hacia arriba. With the household chores complete, it was time for Cereza's daily training in the dark arts. Today she was finally going to get a chance to attempt a spell she had been practicing for weeks, summoning an infernal demon. For today's training, I will give you a little help. Before even learning what it did, Cereza was captivated by the intricate brace. This is a tool for those who have yet to master the flow of magic. Furthermore, we train under the full moon of the bisextile night, when the dark energy we Umbra harness is at its zenith. Are you listening, young lady? You seem determined today. Perhaps I should let you nap more often. Yes, ma'am. Cereza's spirits were high. She was determined to succeed. Bataiva Tozu! Step by step, Cereza flawlessly performed the summoning dance. Until... This looked like trouble. Unless bound by hair, there would be no way to control the demon. The demon turned to ash mere inches from Cereza. Without a proper medium, demons will soon die in our world. Oh, wow. We are finished for today. Let me try again. Please. Morgana turned and walked away, ignoring her pupil's desperate plea. What kind of witch fears her own summoned familiar? I was foolish to think you were ready for this training. Morgana told Cereza to put away the magic brace before heading back to the house. Ah, no mames. Long after Morgana was gone, Cereza sat moping in the garden. Out of habit, she shared her troubles with Cheshire. Forget returning to the village and saving Mummy. At this rate, I'll never even become a witch. All of a sudden, the words from the boy in her dream echoed in her ears. Cereza, give you the power to save Mother. Avalon Forest, the white wolf guide you. Avalon Forest. Cereza's eyes wandered back to the forest. Morgana's repeated warnings left little room for ambiguity. And yet... Morgana is always dangerous this and stay away that. How could a dank old forest be that scary a place anyway? Adults do often exaggerate to keep kids in their place. This thought got Cereza's blood boiling. Grievances started bubbling up. Nothing I do is ever good enough for her. Did you see those herbs? Flawless! As she blew off steam to Cheshire, she noticed Morgana's brace shining in the moonlight. What are you saying, Cheshire? Take the brace and sneak into the forest?
Morgana would give us a right smack on the bottom. Although, with the moon shining brightly, it was the ideal chance for a little surreptitious forest excursion. I mean, if I just had another chance to get the hang of it, I could have gotten that demon totally under wraps. With a demon by her side, eviscerating a fairy or two would be child's play. That's it! I'm going to that forest! And when I come back with that fantastic power, Morgana will take back everything she said about me not being ready. Let's go, Cheshire. Next stop, Avalon! Ay, aquí es donde comenzó. Sí, cierto, aquí es donde comenzó el de Bayonetta Origins. Ahí en el que pudimos ahora sí que probar en el Bayonetta 3. Voy a pedir un deseo. Que Avalon que Avalon haga realidad mis sueños. ¿Quién es el otro güey que dijiste? ¿Quién sabe, la neta? Sure. ¿Puedo guardar aquí? Nah. Ok. Veamos si es si es como es la presentación que nos dieron. Shivered at the thought of what lay ahead, but curiosity got the better of her. Ok, va igual. Ok. Todo esto que desde este momento es lo que vimos en la probada del Bayonetta 3. Ok, ahora todo tiene sentido. Ok. Yo pensé, chingue, ¿por qué estamos aquí? Let's go, Cheshire. Vamos, pimpollo. Oh, ok. Me gusta un montón esto. And so Cereza threw caution and her teacher's warnings to the wind and set out towards Avalon Forest. Little did she know that what lay waiting in those dark woods would change her fate forever. No más, eso no apareció en el No más, qué genio. Capítulo 2, hacia lo desconocido. Massive trees blocked almost all light from the moon. An eerie silence enveloped Cereza. She cautiously ventured onwards. Oh, ok, esto es nuevo, esto es muy nuevo. Acercar, alejar, ok. Cambiar de vista el mapa. Wow. Oye, wow. Estado, vitalidad de Cereza. Ok, tengo 2 vidas, ok. Archivos. Los archivos no están disponibles. El sistema sí, opciones, consejo de viaje, pantalla de título y cargar. Ok. ¿Esto lo vimos? Ya no me acuerdo. No, esto no, ¿sí? No, esto es nuevo, Don't surprise me like that! Sí, esto es nuevo. Uy, ¿qué pasó? Rosas de Onix. El pétalo de una rosa negra del infierno. Posee una tenue energía mágica que la convierte en la flor predilecta de las hadas para sus jardines. ¿Por abajo no hay nada? ¿En serio? ¿No hay nada? Por si te caes, ¿no? ¿Quién sabe, la neta? ¿Quién sabe?
Ok, llevo 3. Ok. Me gusta cómo se ve el juego, Sí, todo esto es nuevo. Todo esto no es... ¿Cómo? Estaba mirando hacia abajo, ¿no? Ajá, todo esto es nuevo. Porque es cuenta en el ¿cómo se le llama? En la probada que nos dieron en Bayonetta 3 no apareció este tipo de escenas, sino como que las cortaron, ¿no? Para que no, pues obviamente no te dieras cuenta de lo que está pasando en todo esto. Ok. Examinar. ¿Le di a examinar? ¿Por qué? No puede ser, güey. Don't look down. No mames, me llegó a Come caer. on, Cereza. One foot in front of the other. Me gusta, güey, porque Bayonetta nunca siempre... Inferno. I wonder how it will respond to my magic. Ajá, Bayonetta nunca siempre fue así cuenta de esas... Pues la Bayonetta que todos conocemos, ¿no? Así súper... no mames, se puede enfrentar todo. Pulso brujo, más datos. Estas plantas infernales son más grandes que las hierbas de Morgana. El pulso brujo requiere más magia para que crezcan. Pulso brujo, más datos, ok. Mantén pulsado ZL hasta que el pulso brujo se haya ejecutado con éxito varias veces seguidas. No lo sueltes antes de acabar. ¿Voy para acá? No. Sí, esto lo vimos ahí. My magic feels more powerful than before. Could it be the brace? Nomás. Ok, pensé que iba a saltar. No, sí, medio saltó. Bueno, saltó a escalar. Se ve espectacular el juego, Ahí está. Ok, esto es un morado. Gotas de Avalon. Energía mágica que cristaliza en Avalon. Un solo bocado basta para colmarte de placer de pies a cabeza. Ok. Supongo yo que estos tipos de gemas, o no sé cómo se le quieren llamar, son para subir de nivel. No de nivel, sino como la vida o el poder mágico de Cereza. Voy para acá. No mames, que voy para acá. Más chingón, Y es para que subir acá, ok. Ok. Y yo puedo irme para acá, ¿no? Ok. Ok, entonces hay secretos en el mismo mundo, ok. Ok, mientras más haga eso, más... Vamos a ponerle rositas y tulipanes. Consigues. No, estrellitas. ¡Uy! Güey, me espantó el pinche control, güey. Como vibra. Estoy utilizando los mandos, los Joy-Con, porque se siente más la vibración que el Pro. Vitalidad de Cereza. Los pétalos de la parte inferior de la pantalla representan la vitalidad de Cereza. Disminuyen cuando les ataca el enemigo. Si se agota la vitalidad de Cereza, se acabará la historia. ¿Cómo? ¿En serio? Se acaba la... O sea, wow. No pierdas de vista la vitalidad restante en todo momento. Hola. No, pues ya no quiero pasar, la neta, Me voy. Era para la izquierda. Es que para la derecha creo que había algo. Es que no sé si... me voy para la derecha. Si me disculpan, voy a volver a hacer eso. Si se acaban las dos vidas, la historia se termina. Buenas tardes.
Uy, pensé que me iba a dar. Pensé que me iba a dar. Pero no me dio. Buenas noches. Ok. ¡Uy, se volvió! Se volvió. Ya no sé hablar. Manches, qué pedo. Y como todavía no tengo el Cheshire, no puedo atacarlos. Supongo yo que va a haber como un... Espero que haya como... ¿Cómo se le llama? Como en los juegos de la actualidad, ¿no? Una partida plus. O sea, donde tengas todas tus cosas guardadas. Saltar. Looking into the dark underbrush, Cereza could not shake the feeling that someone was looking back. As the wind rustled the leaves, it sounded just like a rasping voice whispered in her ear. I can't turn back now. I'm going to become a witch and save Mummy. Güey, pensé que había un monstruo ahí y me cagué, güey. Me cagué, güey. Ah, pensé que era algo ahí. ¡Uy! Ah, ya me puedo mover. Ah, ok, ok. Yo no sabía que era cinemática. Pensé que yo tenía que correr. Ah, no manches, 6%, Ah, mi madre. Ah, y esto te daba, sí, cierto, las rosas. Ok, ok. No hay nada por aquí, nada por acá. Esto supongo yo que lo podremos abrir después cuando tengamos a Cheshire. O a lo mejor solamente es decoración. Tal vez es decoración. What was that? Me flipé. Must have been a rabbit or something. Right, Cheshire? Ay, me bugué. Si ven que mi personaje corre o se mueve raro es porque mi control ya... El drift, ahí quedó. Is someone out there? Me gusta cómo se ve el juego, la neta. Es que es espectacular el juego. Es que quien diga algo no sabe de juegos. Ah, no es cierto. No, pero tengo que decir que es espectacular el juego. Sé que a muchos no les va a gustar, pero en mi caso no. Me gusta un montón este juego. Más pues es Bayonetta, ¿no? Y te enteras de lo que está pasando. Oh, ese me dio 5, no mames. Hola. Acabo de ver a alguien que se escondió acá, ¿Cinemática? Cereza could not shake the feeling she was being watched. Is someone there? Show yourself! And then, as if to answer her call, these were fairies, nefarious creatures who ensnare the souls of humans who venture into the woods to feed on their vitality.
This time there was nowhere to run. Cereza was backed into a corner. Please, please work this time. Fingers crossed, Cereza prepared to use the summoning spell she learnt from Morgana. Bataiva Torzu! Even after the summoning circle had faded away, no one had answered her call. Why? I did everything right. The fairies resumed their sinister mission. All at once, they jumped at Cereza, weapons poised to strike. She shut her eyes tight and prepared for the worst. A moment passed, and then another, but she felt not so much as a pinprick. What? Who are you? Chomp! That beast, as dark as a moonless night, had it all been a dream? You don't think... Could that have been... But before Cereza could finish her question... Cheshire? From its gaping maw, extending ear to ear, fell a drop of thick slobber. Wait, did I manage to summon a demon that has now possessed Cheshire? As if in reply, the beast growled and bared its blood-red fangs. Just as Cereza feared, a demon had indeed possessed her beloved stuffed cat. The creature had desperately sought a medium in order to survive in our world. In lieu of hair, it settled for one made of felt. Looking around, the demon's eyes found Cereza. It let out a low growl. After her initial terror, Cereza realized that she was able to understand what the demon was saying. You want me to return you to Inferno? Now, how would one go about doing that? Cereza had her hands full calling a demon to this world. She hadn't even begun to study the spell to send them back. Cereza once again heard the demon's words, this time even more clearly. Send me back! Send me back! The demon's rage increased by the second, but there was nothing Cereza could do. Out of patience, he pounced. Claws like daggers descended on Cereza. But what of we hear? The demon had stopped cold. As if bound by an invisible force, no matter how he struggled, he was unable to touch Cereza. Calm down. You're going to burst a seam. Don't worry, I'll send you home. Once I figure out how. I'm on my way to get a fantastic power. With that, sending you back should be a piece of cake. Giving up his attack, the demon turned his attention elsewhere. Intrigued but a little scared, Cereza decided to follow a bit behind.
Ah, no, ya me puedo mover, no chingues. Espérame, chicos, espérame. Ahora sí, es que estaba mandando un mensaje. ¿Qué? Se mueve con el otro. Ah, no mames, qué pedo. O sea, no se mueve con el que tú obviamente caminas, ¿no? En un juego, sino se mueve con el que tú mueves la vista. Oh, y supongo yo que ahora sí que el otro izquierdo moverás a Cerecita. Atacar. ¿Con esto puedo romper esto? No mames, que puedo romper esto. Ah, huevo. Cerecita, Cereza, ¿dónde está Cereza? Hola perros, ando rabioso. ¿Puedo agarrar esto? Ah, huevo. Ñom, 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 ñom. The demon ran through the forest, searching for a way home. Y puedo romper esta Cheshire, ok. Entonces Cheshire sí era un peluche normal, nada más que lo poseyó un pinche demonio y valió caca. ¿Cómo? Yo tratando de subir por las escaleras, es que... Soy estúpido. Perdóname, Hola. Ay, nomás que genial se ve, güey, no mames. No sé cuándo va a terminar esta, pero lo voy a volver a pasar. ¿Por qué? Pues huevo. Mira, un compa está jugando. No sé cuál. Creo que es de Legend of Zelda. Buenísimo también, pero mejor Bayonetta, ¿no? Los dos están buenísimos. Mi botón de R ya no sirve, porque quién sabe. Las habilidades arpas y los colmillos del demonio se encargan de las hadas fácilmente. Araña con R y demuestra tu ferocidad infernal. No need for pests. Get ready. ¿Cómo? Órale, perro. The demon leapt towards the Toma. ¿No estás viendo que yo fui entrenado por Aki-chan? No. Pum. Ya. The demon slashed with his razor-sharp claws. But something felt off. His power seemed to escape him, slowly but surely. What's wrong? The demon bared his fangs. He was clearly suffering. Are you sick? Or hungry, perhaps? As Cereza approached, the demon felt the strength return to his body. In an instant, he felt right as rain. His body was linked to Cereza by powerful magic. Moving away from her robbed it of its energy. What's that? I need to stay close to you? I've never heard of a spell like this before. How do you plan on getting me back to Inferno? The demon demanded. We first need to find a white wolf. He'll show us the way. Leave it to me. I'll find him, said the demon as he clambered to his feet. I'm Cereza. What's your name? I have no name, replied the demon curtly. You don't have a name? That must be terribly inconvenient. Though I must admit, I haven't the faintest idea about demonic manners. May I call you Cheshire? That's the name of the stuffed cat you decided to borrow after all. Well, I need to call you something.
If you're going to make a fuss about it, why don't you just find a new body? Fine. I'll just call you whatever I please. And so these strange companions set off in search of the White Wolf. What mysteries await in Avalon Forest? Movimiento en pareja. Cereza y Cheshire se pueden desplazar independientemente. Ok, mueve a Cereza con... ven. Les dije. Con el que nos movemos normalmente, Cerecita. Y con el... Ahora sí que se le da vista con R. Ok. Oh, no mames. Ok, yo me muevo con Cerecita y hago esto. Ah, no, que es con el mismo ahora, sí es cierto. Oh, no más, qué genial. Y yo me puedo mover así, ¿no? Y voy yo. Ok. Demons seem to have calmed. Ah, no manches. Remembering that he could not touch her, Cereza breathed a sigh of relief. No va, qué genial, la neta. ¿Y Cheshire no se puede mover para acá? No. Ah, Cheshire, muévete para acá. Excelente. Okay. The pungent scent tickled Cereza's nose. It was rosemary, often used to ward off evil spirits. Ah, el Romero. Ah, no mames. ¿Qué? As soon as the scent reached Cheshire, he pulled away, face scrunched up in disgust. Ok, a Cheshire It no le looked gusta. like demons could not stand being anywhere near the flower. Como es un demonio, Cheshire no puede soportar el romero. Cuando esta planta aparezca, Cheshire tendrá que buscar otro camino. ¡Oh! Ok. O sea, pero yo sí puedo pasar aquí a gusto, ¿no? Sí. Y wow, me gusta. Ok, entonces Cheshire tiene que pasar por acá. O también mi cerebro se tiene que dividir en dos, Cheshire. Me bloqueó, como que mi cerebro está cargando cada vez que muevo los dos al mismo tiempo. O sea, muevo uno o se me va al otro, ¿verdad? Ah, pero aquí ya no puedo pasar. Pero puedo llegar hasta acá, ¿no? Listo, Cheshire, puedes pasar, a gusto. Sírvete. Ay, no mames, no te me vayas a caer, Hola, el perro. Ay, chile, estas primeras impresiones de este juego es que es espectacular. Ah, y ahora sí puedo atacar a este, ¿no? Bloqueo con... This was quite a pickle, but Cereza knew how to get by without a scratch. Ya puedo moverme. Ah, no. Güey, es que parece cinemática que no sé ni qué pedo. No te acerques. Cheshire, I've got it tied. Primero hago esto y ya después hago esto. Ahí está, para que no le golpee a Cheshire y yo lo bloqueé. Entendido. Vente, Cheshire. Sígueme. Come on, baby.
Güey, ¿qué pedo, güey? Le estoy dando al... No mames. ¿O le tengo que dejar mantenido? ¿Quién sabe? ¿Y eso qué es? Ah, ok. Y Cheshire lo rompe, ok. Ok, y ahora voy yo. Permíteme. Ok, me está gustando un montón el juego. Y Cheshire no puede pasar por aquí porque... Excelente, sí. ¡No! All at once, Cheshire's body shrunk to its original cuddly form. Cheshire! No, güey, Cheshire volvió a ser un juguete. Cereza ran to pick up Cheshire and held him tightly to her chest. In her arms, Cheshire felt his strength returning. Release me at once! Even in this form, the demon did not seem happy about being cuddled. Just hold still, will you? While you're small, you can't walk on your own, right? I'll carry you until you can transform again. Not having a massive demon breathing down my neck will make it easier for me to calm down too. While far from pleased about being treated like a stuffed animal, the demon had no choice but to swallow his pride. Se mamó. Bueno, Cheshire adopte la forma de un animal de trapo. Puedes llevarlo en brazos y moverte con él. No, ¿qué es eso? Bueno, vayan los dos juntos. Puedes mover a Cereza con L y extender a Cheshire con R. ¿A ver? Mira, nena. Tú pareces Matilda porque así levanto las cosas. Ah, no. No, güey. Unado. Even with you in there. Cuando me preguntan de qué tamaño está. Toma. que vivo me cargo. No, ya, porque es un, es un juego para todo público. Puedes cambiar entre el otro modo de movimiento conjunto independiente en función de la situación. Te contendré usar uno y otro en eso. Pulsa R cuando lleves a Cheshire, ok. No mames. A ver. Cheshire, over here. No, que quería, güey. Nadie. Yo rastreando lo que ella no me ama. ¡Unos! Güey, estoy re pendejo, la neta. En la gente. Así es. Está súper genial, güey. Ahí está. Pero, o sea, ¿esto dónde lo puedo canjear o qué pedo? O sea, le doy acá y ya me desbloqueé las habilidades. No. A ver. Ay, mira, Cerecita, güey. La pequeña Cerecita. Vamos a guardar.
La verdad no sé hasta dónde te van a dejar jugar. Ah, y cambia la ilustración. Ajá, qué genial. No sé hasta dónde van a dejar jugar. Ah, mira, cada vez que hago esto se... Ah, no mames. Hey now, round, 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 when you go down, when you go. Pium, 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 pium. Me gusta. Y pues nada, chicos, hasta aquí vamos a ir dejando las primeras impresiones. Ya es una horita. Ay, me tronaron los huesos, Y pues nada, espero que les haya gustado este juego. Bueno, Bayonetta Origins, mejor dicho. No sé si hacer otro capítulo, si es que queda mucho. Si no, pues lo agregaré más tarde. No creo, pues lo voy a subir. Y pues nada, hasta aquí vamos a ir dejando este juegazo, que saldrá creo que el 17 de marzo, si no estoy mal. Y ahora sí, por favor, Nintendo, deme una clave. Ah, no es cierto. Que me vas a dar una clave. Y ahora sí, y nos vemos en otro gameplay de más juegazos como Bayonetta. Chao, chao. Una última foto porque me gustó.